Bienvenidos a nuestro devocional. El día de hoy estaremos hablando sobre el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 17 al 20. Y es una historia impresionante hablando acerca de la obediencia. Quiero empezar este devocional enfatizando en algo muy importante que debemos considerar en nuestras vidas, y es la obediencia. No importando el rango que tengas o la posición que ocupes, siempre tendremos que ser obedientes a algo o a alguien. Cuando hablo de algo, me refiero a alguna circunstancia donde tenemos que actuar de inmediato. Esto puede ser una emergencia, una situación de salud, donde tenemos que actuar al momento, y si no somos obedientes y diligentes, podemos sufrir grandes consecuencias. ¿Qué sucede en nuestras vidas en cuanto a las posiciones? Bueno, tú puedes ser empleado, tú puedes ser jefe, tú puedes ser ayudante, tú puedes ser mayordomo, supervisor, dependiendo del rango de posición, dueño de una empresa, pero siempre tendremos que acatar alguna orden de alguien en específico. Hay gente que dice: yo quiero ser dueño de mi propia empresa para no hacerle caso a nadie, levantarme cuando yo quiera y hacer lo que yo quiera. Bueno, este va a ser realmente algo muy difícil, porque si estamos bajo este sol, siempre vamos a tener la oportunidad y la bendición, lo voy a llamar así, de recibir instrucciones de alguien en específico. Piénsalo y medita en ello. Si tú eres una persona que no le gusta recibir instrucciones, probablemente no te gusta crecer, o probablemente nos quedaremos estancados en la misma posición, ¿verdad? Y no queremos eso. La vida de David es un reflejo de esa obediencia constante, y sobre todo cuando se trata con el Señor y las cosas cotidianas. En este capítulo nos encontramos con un David joven, un David niño, ¿verdad? Un David que podremos decir en muchas de las ocasiones cuando vemos a un joven adolescente, una persona inmadura. Cuando están nuestros adolescentes a nuestro alrededor, regularmente tendemos a tener ciertas conversaciones y nos olvidamos que ellos están prestando atención. Bueno, David fue un hombre conforme al corazón de Dios, habla la Biblia. Pero entre más vamos buscando respuesta a encontrar por qué es que David fue un hombre conforme al corazón de Dios, lo vemos en su etapa de adolescente hasta su reinado, y claro, pecó, falló, pero fue un hombre que buscó siempre la voluntad de Dios, o buscó al Padre en esos momentos de intimidad. Todos fallamos en esta vida, nos damos cuenta en toda la historia de la Biblia. Solamente hay uno que no falló, y se llama Jesucristo, y esta es una gran verdad. Regresando un poco al capítulo 17 del primer libro de Samuel, nos encontramos con una historia de David, donde siempre escuchamos de la historia de Goliat. Quizás tú te familiarizas con esta historia, David y el gigante Goliat, y siempre se hace un énfasis muy muy grande en cuanto a David derribando a Goliat. Pero mientras leía esta historia y meditaba en estos versículos, me impactó el poder compartir esto contigo. Dice los siguientes versículos: y dijo Isaí a David su hijo, Isaí siendo su padre: toma ahora pues para tus hermanos una efa de este grano tostado y estos 10 panes. Presten mucha atención, recuerden que David tenía más hermanos. Isaí es su padre, él cuidaba las ovejas, y su padre le dice: tus hermanos están en la guerra, en este momento están peleando contra los filisteos. David no está en la guerra, David no está peleando, él está cuidando las ovejas, y podemos decir allá en el extremo, quizás allá en el olvido, ¿verdad? Pero él está siendo obediente a su posición. Por acá la instrucción del padre es: toma estos panes, estos 10 panes y grano tostado, y llévalos al campamento donde están tus hermanos. Continuamos leyendo: y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mira, a tus hermanos están buenos, y toma prenda de ellos. Entonces dice: toma una prenda de ellos para asegurar que están bien. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de una guarda, escuchen, se levantó
David al siguiente día por la mañana y no se levantó y no dejó de desatender sus ovejas, el ganado, la responsabilidad que él tenía, sino que él dejó un guarda, alguien atento a esa responsabilidad, asignó a alguien a cubrirle mientras él estaba llevando el pan, la leche, y lo que su padre le había encargado. Dice, porque allá están mis hermanos peleando contra los filisteos. Se levantó David, dejó al guarda, dice, se fue con una carga como Isaí le había mandado. Eso me impresionó tanto, porque David deja asignado a alguien en su área, se levanta de mañana, es diligente, y no solamente eso, toma lo que su padre le dijo que llevara al campamento. Cuando hablamos de esta instrucción, me impacta mi vida porque siempre hacemos lo que nosotros queremos, ¿verdad? Lleva 10 panes, lleva tantos quesos. La instrucción tal y como su padre lo había hecho, David lo hizo. Pero fue diligente, ¿verdad? Porque aquí en este versículo no dice, y por la mañana deja a alguien encargado y que haga tus funciones. No, fue diligente. Alguien que ama lo que hace será diligente en la posición que ejerce si está ausente. Será diligente a que no se quede vacante ese espacio. Alguien que no le interesa la posición que está ejerciendo, sea personal, laboral, en familia, créeme, nos vamos a olvidar y vamos a dejar eso desatendido. ¿Por qué? Porque solamente estamos cumpliendo con una función, pero no amamos lo que hacemos. David amaba las ovejas, amaba el tiempo que pasaba con las ovejas. Además, David era músico, pasaba tiempo con Dios en su arpa, era un adorador. Qué impresionante saber que la historia continúa de esta manera, asignando a alguien, diligentemente atendiendo al llamado de su padre, que cuando se fue de mañana dejó todo en orden y toda la carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba grito el combate. Estaba por iniciar la guerra. Después, más adelante conocemos que David se enfrenta ante Goliat y no había nadie, todos estaban atemorizados, pero David, un hombre, un joven valiente, ¿verdad? Decide tomar la rienda de la situación y dice, yo me enfrento ante este gigante. No pueden maldecir al pueblo, ¿verdad? Es maldito por levantarse en contra del pueblo de Israel. Qué impresionante historia. Lo que hoy quiero sembrar en tu vida, el día de hoy, quiero compartir, que fue de bendición para mí, fue la orden y la manera como acató y fue obediente, ante la circunstancia. Si Dios nos está llamando a hacer algo, es importante hacerlo. En nuestro entorno familiar, en nuestro entorno laboral, también es importante acatar a nuestras órdenes, ¿verdad? Y esto es algo que nos duele porque el proceso es doloroso, y cuando hablamos de una verdad, el compromiso es mayor para el que lo expresa. Es decir, el compromiso es mayor para mi vida. ¿Por qué? Porque tengo que obedecer a una verdad que se me está revelando, que se me está cayendo la venda de los ojos, y ahora es algo que ya sé, entonces tengo que accionar sobre esta verdad. Quiero que medites en esto. Si la bendición viene después de la obediencia, adelante. ¿Por qué? Porque vamos a ser bendecidos. Imagínate en tu bienestar, en tu salud, en tu corazón para obedecer, y que no te sientas menos porque alguien te da una orden. El problema es el abuso, claro, la manipulación, por supuesto. Puede haber muchos factores en medio de esto. A lo que yo me refiero es el corazón de agradecimiento que podemos tener para seguir adelante en nuestro camino. ¿Será que David le agradaba ser obediente? ¿Qué había en el corazón de David? Ponte en los zapatos de él. Después de cuidar las ovejas, atender al llamado de su padre, probablemente tú y yo, no sé,
Pudiéramos decir fácilmente: papá, yo estoy cuidando las ovejas, que alguien más haga eso, o que mis hermanos se vean por sí solos. En este mundo uno le da solo y así debe de ser. Para nada. David fue sencillo, fue humilde, entendió su responsabilidad sin dejar a un lado la tarea que tenía de cuidar las ovejas. Una gran enseñanza para el día de hoy, que podemos meditar sobre la bendición de la obediencia. Después de ahí empieza un proceso de quebrantamiento para David, ¿verdad? Porque entonces vemos la gran historia de lo que conocemos como el rey David. Espero que esto haya sido de bendición para tu vida. Por favor, déjame un comentario, comparte este devocional, suscríbete a nuestro canal, que todo nuestro equipo está listo para contestar también tus comentarios. Y si hay alguna sugerencia que quieres implementar, por favor, déjala saber, porque nosotros la estaremos considerando. Muchas gracias y muchas bendiciones. Nos vemos en nuestro próximo episodio.